Hermanita. Gracias. Buenos días, hermanitas. El Señor nos bendiga esta mañana. Qué bendición que nuevamente estamos reunidas esta linda hora para poder meditar en la palabra del Señor y bendecir su nombre. Espero no quedarme sin voz. Vamos a meditar en esta cita, según la de Timoteo 3, 1 y 2. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue una lista bastante desagradable después de esto. ¿Qué nos quiere decir según el Timoteo 3? Pablo escribió a Timoteo y explicó la apostasía, que la apostasía y la maldad serían comunes, tanto en su época como en los últimos días. Enseñó a Timoteo que debería permanecer fiel a las verdades que ya había aprendido. Sabemos que esos son tiempos difíciles. Y como sabemos que, así como en la actualidad, vemos rótulos de advertencia por todos lados. Alto voltaje, hombres trabajando, carreteras sin salida, curva peligrosa, etcétera, etcétera. Claro, en esos tiempos no habían rótulos, pero esto es prácticamente una advertencia similar a lo que Pablo quiere hacer a Timoteo. Quiere decirle que debe saber esto. En 1 Timoteo 4:1 estuvimos meditando y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo en el capítulo 1 indicaba al joven Timoteo que no debe de avergonzarse, que debe pelear la buena batalla, que debe honrar el don del Espíritu Santo que se le fue dado por la imposición de manos que Pablo mismo hizo sobre él. En 2 Timoteo 1:6 se menciona esto. Tiene que retener la sana doctrina. Le dice que enseñe la palabra y que aprenda la palabra y que escoja a hombres fieles para que también puedan predicar la palabra, predicar el evangelio. Sabemos, hermanas, que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es inminente, así como una mujer está en término. Las cosas somos mamás, ¿verdad? Sabemos que cuando ya te da término es que ya es punto de dar a luz. No hay forma de detener al bebé. Y dice en Romanos 8:22 y 25, dice que hasta la tierra gime por ello. Dice, porque sabemos que toda, 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Por qué creen que Pablo advierte al joven Timoteo que vendrán tiempos peligrosos o difíciles? Esto es por la misma causa del ser humano. El versículo 2 que vamos a desglosar dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando habla de hombres no se refiere exclusivamente solo a los hombres, ¿verdad? Está hablando de la raza humana. Amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos, que son egoístas, son egocéntricos, se honran a sí mismos siguiendo la corriente de este mundo, obviamente guiado por Satanás. Jamás están dispuestos para honrar o bendecir a alguien más que no sea ellos mismos. Dice ávaros, amadores del dinero. Y como aprendimos en el capítulo 1 acerca del origen de todos los males, es el amor al dinero. Veamos 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vanagloriosos, que alardean de sí mismos, son jactanciosos, que hablan de lo que tienen, pero más de lo que no tienen, y lo utilizan
para ponerse por encima de los demás. Desean tanto disfrutar de una buena reputación que falsean, mienten con tal de obtenerla. Romanos 1, 30 y 32, específicamente el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto es bastante triste porque ni siquiera se dan cuenta que están siendo víctimas pues ellos mismos, ¿verdad? O sea, están siendo instrumentos de Satanás. Soberbios, se aman a sí mismos y se sienten superiores en todos los ámbitos de su vida. Se imponen sobre las otras personas, obviamente desprecian a Dios, ¿verdad? En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos los sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y dice, ¿por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Blasfemos, calumniador, difamador, que se burla de Dios y de los demás. Pisotea el nombre de Dios, más bien, no lo respeta en lo absoluto. Prácticamente está hablando de los ateos, ¿verdad? Hechos 6, 11 y 13 habla de Esteban. No lo voy a leer, pero está hablando de Esteban. Sabían que Esteban era lleno de gracia y de poder. Sin embargo, comenzaron a criticarlo, comenzaron a burlarse de él. En el versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El versículo 11, entonces sobornaron a unos para que hablasen, para que dijesen, dice, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pusieron testigos falsos. Dicen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pablo habla también acerca de la blasfemia y habla de sí mismo en 1 Timoteo 1:13. Dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero una persona que es blasfema, obviamente, con todas esas características que hemos mencionado, le da, obviamente, minimiza el valor y el poder de Dios. Cuidado, hermanas, si nosotras seamos cristianas genuinas, que a la vez queramos vivir una vida de cristiana como agentes secretos, es decir, manteniendo nuestra identidad de cristianas como nuestro mejor secreto. Cuidado con esas malas influencias porque a veces ellas son las que nos ingieren, pues prácticamente interfieren en nuestras vidas y nosotros le ponemos más atención a ellas. El versículo 5 del capítulo 3 dice, a estas personas evita. Sigamos, desobedientes con los padres. Estas personas no son persuadibles, son contumaces, sin la mínima disposición de ser persuadidos por la palabra de Dios. Obviamente son incrédulos. Tito 1:10 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si tan solo admitieran que esto es una gran promesa que dice Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ingratos, que no tienen agradecimiento por las acciones que les han hecho en beneficio de ellos, y su corazón se llena fácilmente de odio, resentimiento, y viven prácticamente amargados todo el tiempo. Impíos, habla de una persona que es mala, que es pecadora, perversa, prevaricador y transgresor. Nada bueno, ¿verdad? Proverbios 4, 14 y 19 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hermanitas, ¿nos estamos preparando para la venida de Cristo? Lo único que necesitamos hacer es permanecer en el Señor, persistir en las Sagradas Escrituras,
convencernos que toda la escritura es inspirada por Dios. Saber en quién estamos, de quién estamos aprendiendo y si estamos recibiendo la sana doctrina. Perseveremos en su palabra. Meditemos en esto. Estamos viviendo en los últimos días. Ahora sabiendo lo que hemos leído acá, que esto nos lleva a ser mejores, a mejorar nuestra comunión o nuestra comunicación con Dios y que reconozcamos que Él es la única esperanza. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hebreos 2:1 al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay un versículo que dice por ahí, no sé en qué cita, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pongamos atención, hermanas. Filipenses 2:13 al 15 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice el versículo 15, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra del Señor es clara, es directa. Muchas veces podemos sentir que es dura, pero realmente no lo es. Esas palabras han sido escritas y para nuestro bien y sencillamente con amor. No podemos cambiar, no podemos agregarle ni quitarle porque sencillamente es la palabra de Dios. La escuchamos, la leemos y aprendemos, pero esto es sencillamente y con mucho amor la palabra del Señor. Es el mensaje del Señor a nuestro corazón. Solo nos queda a nosotros reflexionar, meditar en ella y como dice Filipenses, porque el Señor produce tanto el hacer como el querer como el hacer. Así es que, hermanas, a trabajar se ha dicho. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Bendiciones.